regreso en su segmento Gestión Empresarial. Y Hermógenes nos introducía un tema al final del segmento anterior, que es el tema de las proyecciones del Banco Mundial y el crecimiento tanto a nivel del mundo, que pues las previsiones de crecimiento se disminuyen considerablemente, pero para la República Dominicana pues están en un 5%, lo que dentro de la, vamos a decir, de esta situación internacional sería una muy buena noticia si se alcanza un crecimiento en el país de un 5%. Alcedo, bienvenido. Gracias, gracias. Hermógenes, Juanita, Francisco, amigos televidentes, muchas gracias por estar con nosotros en Balance Financiero y en este segmento de gestión empresarial. Efectivamente, estamos entrando, según todos los pronósticos de los organismos internacionales financieros, en el estadio que llamamos estanflación. Ahí, ¿cuál es la dificultad? La dificultad ahí es que las familias de menos ingresos sufren mucho, porque no es tan solo un crecimiento prácticamente cero o nulo, o a veces negativo. En algunos países ya vemos que la proyección es crecimiento negativo, es decir, descrecimiento. El problema serio está en que eso ocurre en un ambiente de precios altos, de inflación. Y de ahí es que viene la dificultad para las familias más vulnerables, de menos recursos, porque entonces, aparte de no disponer de los recursos necesarios, los recursos que tienen no son suficientes para comprar lo que necesitan. O muchas veces pueden tener los mismos recursos, pero al los precios elevarse tienen que adquirir menos productos. Entonces, ahí es que nosotros llamamos a la importancia de que el gobierno haga un buen manejo de esta situación, una buena administración de esta situación de crisis, que en ese sentido es una crisis económico-financiera, y establezca políticas de subsidios muy focalizados, políticas de ayuda social. Nos viene a la mente los productos alimenticios subsidiados. Recordemos la época en que se vendían masivamente a través de INESPRE, del Instituto Nacional de Estabilización de Precios, y de esa manera se logran dos objetivos: es subsidiar a las familias pobres de tal manera que no les impacte mucho la situación de lentitud económica y altos precios, pero también lo más importante es que a los productores se les da incentivo para que produzcan con la seguridad de que van a tener sus productos, van a ser comprados, adquiridos, si no por el sector privado, los intermediarios, por lo menos por el sector oficial, el sector público, que no nos olvidemos que sigue siendo en cualquier país, sigue siendo el elemento gastador social más importante. Debemos recordar que una parte muy importante de nuestro presupuesto nacional se consume a través de canalización de subsidios a los más necesitados. Y por último, nosotros, antes de ceder la palabra, recomendamos también que no es una práctica muy común aquí, y cuando se ha hecho, lamentablemente ha aparecido siempre el monstruo de la corrupción, son los subsidios focalizados, porque de esa manera se determina aquellos sectores de la población que necesitan ayuda y se le da directamente. ¿Y por qué no? Hay que ser claro. Las estadísticas indican que de alguna manera, y este es un halago, además de ser una realidad, las mujeres son más efectivas y más serias en el manejo de los recursos para la familia. Entonces nosotros pensamos que esa focalización puede ser en torno de las amas de casa, de las jefas de familia, que muchas veces lamentablemente son padre único en la casa, y no nos olvidemos que por ahí es que entra lamentablemente también el problema de la pobreza. Cuando las madres están solas y tienen una familia, muchas veces no tienen el tiempo necesario para irse al trabajo y lo que ganan no es suficiente. Y ahí comienza la espiral de pobreza que lamentablemente ha afectado a muchos países de Latinoamérica, nosotros incluidos. Es correcto, Alcedo, tu comentario y tu bienvenida también. El efecto de la estanflación, pues
se siente más, es más agudo en las clases más necesitadas. El que menos reservas tiene, pues menos lejos o más cerca se queda, menos lejos puede llegar o más cerca se queda. Esa es la realidad y de todo esto estamos hablando de poder adquisitivo. Exacto. Y de productos alcanzables y a disposición, existencias a disposición de la economía global. En su estudio el Banco Mundial atribuye a la crisis Rusia-Ucrania la razón para aplicar, atribuye a esto la razón de un reajuste al índice de crecimiento que de un 4 lo bajan 2.9, prácticamente al 50%, de un 4%, un 4 punto tanto por ciento. Y lo peor del informe, en adición a que manda a los bancos centrales a trabajar, lo peor del informe es la extensión, que se está hablando de un comportamiento homogéneo hasta el año 2025. Seguro. Hasta el año 2025 estamos hablando ya llegar a la mitad de la década. Es un impacto bastante lúgubre el que se proyecta a través del informe del Banco Mundial, y se avisa de que pudiera en el año 24 haber una ligera mejoría a esos índices proyectados desde ahora. El aparente impacto de la crisis Rusia-Ucrania, uno dice, bueno, si la crisis, la guerra o la invasión se suprime en este preciso momento, se resuelve todo, pero no, el Banco Mundial está diciendo que su impacto aún no ha llegado. Francisco Canavate. Mira, tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo han estado apoyando con financiamiento la realidad de los países que, como nosotros, luchamos en un mar de incertidumbre constantemente por salir de su desarrollo, y han señalado, pero no han sido muy consistentes, la necesidad de hacer reformas trascendentes. Lo enuncian y lo olvidan. Yo pienso que como financiadores del desarrollo debían ser un poco más proactivos para que la exigencia de la reforma para reducción de costos, mayor certidumbre en la economía, mayor capacidad de compra de los agentes económicos, mayor transparencia y mayor formalidad en el empleo, pueden ayudarnos bastante, y ojalá que lo hagan, porque cada vez que hay una crisis surge un enunciado, pero una vez que se supera o se silencia, vuelve el silencio de esas observaciones. Y es tiempo de empujar en una dirección hacia reforma para reducir costos. Juanita. Definitivamente que eso sigue pendiente, ¿verdad? Esa reforma tan esperada, tan solicitada, esa reforma que ya muchos organismos internacionales también dicen, mira, hay que ampliar la base. En balance financiero pues siempre hemos propugnado por la disminución de tasas y el aumento y la ampliación de la base. Realmente eso puede incentivar toda la economía, porque estamos hablando, como dice don Francisco, de una reducción de costos. Vas a tener un costo menor por el pago de impuestos y entonces pues vas a poder destinar primero que se siente en el precio, ¿verdad?, de venta, y también destinar recursos para otro tipo de actividad. Sí, precisamente, Juanita, a mí me encanta ese comentario de Francisco, porque viene a completar la idea nuestra al principio de este segmento, donde explicábamos que es importantísimo la necesidad, la intervención del gobierno en esta situación problemática que van a vivir muchas familias, y para eso necesitan recursos. Y todos sabemos que el gobierno anda escaso de recursos porque lamentablemente no se ha abocado, como lo ha establecido el plan, la propuesta que hizo Francisco y él cree, en el sentido de que la única manera de lograr
unos recursos importantes haciendo esa reforma tan esperada. Como decía Francisco también, los mismos organismos internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, cuando vienen aquí establecen la necesidad de abocarnos a una reforma fiscal y tributaria. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Y por último, yo creo que es muy importante el enfoque que le dio Francisco también de reducción de costos. Nosotros pensamos que en esta situación también se obliga a que el gobierno entre en una política general de reducción de costos. Y lo primero es, yo soy de los que piensa que uno reduce 1%, digamos, el nivel de corrupción y de actividades fraudulentas en una economía, y eso es una cantidad de recursos enormes. En el caso de República Dominicana, el mejoramiento de un punto en el índice de corrupción, estamos hablando de 500 millones de dólares que se inyectan a la economía directamente. Es decir, que podríamos estar pensando en que la reducción de costos es una falacia. No, no. Cada peso que se ahorre es un peso disponible para usted canalizarlo en ayuda social o en inversiones reproductivas o en financiación al campo para producir más y tratar de que los precios no salgan de control. Así es, hay muchas medidas que se pueden tomar y por eso el llamado del Banco Mundial en su informe a los bancos centrales, viéndolo como los organismos rectores de la economía, pues a trabajar, y trabajar quiere decir tomar medidas preventivas y perfectamente los costos. Ahora, en un ambiente de austeridad hay que saber discriminar por dónde tú cortas, porque en la generalidad de los casos, en la mayoría de los casos, por donde se corta es en los beneficios o los soportes a las clases más necesitadas, que es lo que se le llama los subsidios. Ya el director de Impuestos Internos, el directo amigo don Luis Valdés, pues decía que la recaudación iba bien, pero que lástima que el subsidio a los combustibles lo estaba absorbiendo. Entonces, en un ambiente de austeridad, lo importante es trabajar en lo superfluo. Recuerdo ese decreto del expresidente Danilo Medina cuando asume, hereda una economía de Leonel Fernández, hereda una economía resquebrajada y prohíbe hasta los viajes, y entonces prohíbe la entrega de canastas navideñas, pero como fue canasta se entregaron cajas. O sea, se pudo entregar cajas y fue una manera de reducir costos, pero mantener la asistencia. Exacto. A la asistencia a la clase necesitada, que puede recibir en una caja los espaguetis, el arroz, los componentes de una cena navideña. De forma que la exhortación es a trabajar en las medidas preventivas para que la economía no colapse y en la reducción de costos saber discriminar. Volvemos.